¿Y qué creen ustedes que es lo que debe seguir ahorita, ya que tenemos información de los usuarios, sabemos cuál tiene privilegios de administración, saber cuál es el administrador, pero necesitamos entrar con uno de ellos? ¿Qué creen ustedes que necesitemos realizar ahora? Con un archivo de users txt, que ese nos va a permitir manejar o tener una lista de usuarios y unas palabras que posiblemente pueden llegar a ser claves de esos usuarios. Entonces vamos a coger esos archivos que tenemos aquí, vamos a ir a nuestra máquina virtual, acá tenemos las palabras que pueden llegar a ser las claves y tenemos los usuarios. Tenemos aquí el listado de usuarios y el listado de palabras. Entonces, de esta manera vamos a poder relacionar o dejarle al documento o a la herramienta la posibilidad de identificar. Pues aquí en la parte de palabras, pues como ven tenemos una cantidad bastante grande de palabras, que ya es un diccionario que ha sido bajado de algún lado, pero las primeras palabras son las que nosotros hemos recolectado de nuestro footprinting, son nuestras posibles claves que hemos podido identificar de estos posibles usuarios. Entonces tenemos a Brutus, que es nuestra herramienta que vamos a utilizar. ¿Y cómo la usamos? Pues básicamente vamos a colocar aquí la IP de nuestro objetivo. Vamos a escoger aquí el protocolo por el cual vamos a acceder, si es un HTTP básico o una forma o un FTP o POP3 o 3, bueno, Telnet, o simplemente escoger cuál es el servicio que vamos a utilizar. Aquí, según nuestro paso a paso, nos explica qué es lo que tiene como parte nuestro aplicativo, y aquí la forma en que vamos a realizar o a descubrir la clave. Como teníamos inicialmente un servicio de FTP abierto, pues vamos a probar por ahí. Él automáticamente nos coloca el puerto número 21. Aquí vamos a colocar en la parte izquierda, en la parte de opciones de autenticación, vamos a colocar en opciones de autenticación los usuarios. Entonces vamos a colocar el archivo users, que lo tenemos por acá, y en la parte derecha el archivo de words. Entonces ya tenemos identificados los dos. Lo único que nos queda en este momento, después de haber configurado de esta forma, es dar la palabra start para que el software comience a realizar el trabajo de búsqueda. Entonces le damos start, él comienza a analizar cada uno de los usuarios y comparándolo contra todas las claves. Aquí nos dio una identificación de una clave, va por el 53%, 58%, 62%, 80%. Aquí nos ha identificado que el servidor 192.168 por el FTP ha identificado al usuario CL Pérez con el password 310-354-1245. Las posibles palabras de clave con cada uno de los usuarios que tenemos acá identificados en este archivo. Eso es lo que hace, y lo hace en un modo de fuerza bruta el programa. Entonces llegó al 100% y lo único que nos encontró para este caso fue este usuario. Entonces vamos a apuntar ese usuario, CL Pérez 310-354-1245, lo vamos a apuntar por ahí y lo vamos a tener presente. ¿Qué pasa con eso? Él encontró ese usuario y ya lo único que nos queda a nosotros es hacer ¿qué? Tratar de hacer un acceso, como ya estamos conectados, hacer un acceso directamente hacia el servidor, pero utilizando el usuario que ya tenemos con la posible contraseña. Entonces lo vamos a hacer con NetUse, accesando el nombre del servidor al disco C con privilegios de administración, con el usuario CL Pérez y la clave que nos dio. Vamos a levantar aquí nuestra máquina, vamos a utilizar NetUse, aquí tenemos el comando para que lo vayan copiando,
netuse contra las el nombre del servidor contra las cpesos espacio slash user dos puntos el nombre del usuario, en este caso es CL Pérez, espacio y la contraseña que nos ha votado el Brutus. Vamos a realizarlo. User CL Pérez, espacio y la clave que nos ha votado use serverlab cpesos user 2.cl Pérez y la clave. Entonces vamos a darle ahí un enter y el sistema dice se ha completado el comando correctamente. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos logrado conexión directa con el servidor por medio de ese usuario CL Pérez. O sea que, ¿qué tenemos que hacer ahí? Simplemente lo que debemos hacer ahora, si ya tenemos la conexión creada, tenemos que mapear una unidad que para nosotros es la unidad que vamos a manejar desde aquí, porque estamos haciendo un acceso, una conexión remota a ese servidor, y vamos a tener que mapear una unidad que para nosotros sea local, supuestamente, pero que para el servidor sea la unidad que es de interés nuestro. Aquí en el paso a paso decimos netuse y2 puntos, utilice la letra Y como si fuera la del C del serverlab. Entonces vamos a utilizarlo. Netuse utilice la letra Y como si fuera la de serverlab, que es el nombre del servidor, y como si fuera el cpesos de él. Se ha completado correctamente el comando también. ¿Correcto? Hasta ahí está correcto. ¿Qué pasa si yo trato de entrar a mi unidad Y? Debería mostrarme dir. Me muestra aquí archivos que se encuentran en la unidad Y del servidor. Vamos a mirar aquí lo que nos daría el sistema. Hasta ahí ya tenemos conectividad con la unidad que mapeamos, que es la unidad Y de serverlab, y con esta unidad vamos a poder accesar ya a nuestra unidad lógica, digámoslo así. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tratar de ejecutar un comando que nos permita abrir una sesión allá en ese servidor. Pues lo que vamos a hacer aquí es utilizar otro de nuestros comandos que se llama psc. Ejecuto el comando y él me dice que psc es un licenciamiento de sysinternals. Simplemente le digo I agree para que lo ejecute y miren lo que me aparece aquí. Ejecuté desde mi unidad mapeada Y, levantando una conexión remota con serverlab directamente al C del servidor, y lo único que hice ahorita fue, ya teniendo esa conexión directa con el C del servidor, levantar un comando o ejecutar un comando remoto que es un CMD, una línea de un shell de comandos, y me trajo directamente al Windows 2000 versión 5.0 y miren lo que hay aquí. Todos los archivos del file system de Windows, con DLLs, con directorios y todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a tratar de entrar a nuestro PSC Serverlab, como ya lo hicimos ahora, y lo que vamos a hacer es utilizar netuse para crear un usuario y crearle un password, y luego crear ese password de ese usuario y agregarlo al grupo de administradores. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar netuser, creamos el usuario y con el password, y lo adicionamos a la máquina. Netuser, el nombre del usuario, el password que queremos y el las add. Netuser, el nombre del usuario, el password y el las add. Recordémoslo.
se dice que se ha completado bien la tarea. Creamos el usuario JJ Ruiz con la palabra password como password y lo adicionamos al sistema. Creamos el usuario, lo metimos al grupo de administradores y básicamente estamos dentro de la máquina. ¿Qué fue lo que hice ahora? Pues habíamos hecho todo este procedimiento, ¿correcto? Ya tenemos la conexión creada con el usuario, tenemos ya identificado qué es lo que hemos realizado y si nosotros damos net use vamos a ver que tenemos levantada una conexión con una unidad mapeada Y hacia la unidad C del servidor. Tenemos una conexión inicial que fue la que utilizamos con el inicio de sesión nula y nos hemos acabado de desconectar de un inicio de sesión que teníamos inicialmente. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué logramos penetrar al sistema de esa forma? Con todos los pasos que hemos visto. Pues si nosotros vemos el laboratorio en su parte inicial, hablamos de que en el footprinting, después de una fase, se sacó la información de que una red o una empresa tenía una red de intranet local y que albergaba una página web con algunos servicios y algunos usuarios. Que la IP de la intranet era la 198.168.10.20 para el caso que hicimos ahora. Que hemos identificado unos usuarios que se llamaban Claudia Lucía López, Carlos Álvarez, José Chagüendo, y con datos de celulares, cargos y todo. Eso fue el footprinting. ¿Y para qué nos sirvió el footprinting? Pues básicamente con estos datos fue que armamos los usuarios y armamos el listado de posibles claves que nos sirvieron los celulares, y con tan buena suerte para nosotros y mala suerte para el empleado, que si yo entro por medio de la página web la IP del servidor, lo que me va a cargar desde mi XP, como es una red local, un intranet, lo que me va a cargar desde mi XP es la página de la intranet que ellos tienen. Y me doy cuenta que aquí está José Chagüendo con el celular, con el correo, Carlos Álvarez, Claudia Lucía López, directora general, y el celular de la persona. Esa persona utilizó para su logueo en el dominio del servidor, utilizó este número de celular como si fuera su clave del usuario de la empresa. Aquí ya ella ahí violó su parámetro de buenas prácticas en la creación de cuentas de usuario, y por este footprinting que yo hice y armé mis listados fue que logré penetrar el sistema utilizando una técnica de inicio de sesión nula, aprovechando lo que eran los puertos 139 y 445 que se encontraban abiertos en ese momento. Entonces, esta es la forma en la que hemos podido mostrar paso a paso cómo a partir de un scanning de puertos, cómo a partir de numeración de usuarios, de conseguir información de los usuarios, de poder analizar y de una técnica de penetración sencilla, hemos podido ver cómo podemos penetrar un sistema.